Y ahora vamos a verlo al doctor Ezequiel Vergara. Es un abogado con sentido social. Y él no solamente descubre la estafa de Fiat con sus automotores, sino que logra el respaldo. Felizmente debemos aplaudir a los jueces y a los camaristas que obligan a Fiat a devolver un auto absolutamente en malas condiciones por unidades nuevas, luego de haber estafado a un montón de argentinos, no solo en Córdoba, sino en todo el país. Vamos, doctor Vergara. Hola Alfredo, muchas gracias por invitarnos nuevamente a su programa. Es un gusto estar difundiendo y compartiendo los derechos de los consumidores. Y en este caso nos convoca una noticia relativa a la camioneta Fiat Toro Freedom en su versión de caja manual, que es la que ha tenido muchos problemas relativos a usuarios que han manifestado que se les mezcla el aceite con el gasoil o distintos tipos de inconvenientes relativas a su funcionamiento. La primera noticia tiene que ver con un fallo que sacó la Cámara Séptima a principios de mayo, pese a que estábamos en situación de aislamiento y que la mayor parte de la actividad de tribunales estaba paralizada, que no estaba en una actividad normal. Pese a eso, la Cámara estuvo trabajando y sacó una resolución muy importante. La Cámara Séptima Civil, en lo civil y comercial de la ciudad de Córdoba, es una cámara muy prestigiosa que siempre tiene novedades relativas a los derechos de los consumidores y esta vez no fue la excepción. Es un fallo que pone en su lugar algunas cuestiones relativas al deber de información, a la garantía de seguridad y la garantía también técnica que tiene la empresa Fiat relativa al producto que vendió. Y en este caso lo que hace la Cámara es obligar a Fiat a sustituir cuatro camionetas de esta Fiat Toro Freedom, justamente por considerar que no se puede trasladar al usuario todas estas obligaciones y estas dificultades de mantenimiento derivadas del uso normal, entre comillas, de la camioneta. Esta camioneta tiene lo que llamamos un filtro de partículas, el propio manual así lo llama, el filtro de DPF, y este filtro implica que cada vez que se prende una luz de testigo en la camioneta, es decir, un aviso de que hay que hacer lo que se llama la regeneración del filtro, el usuario tiene que manejar la camioneta durante al menos 15 minutos y a más de 2500 revoluciones por minuto, lo que implica una conducción de más de 40 km por hora. Esta velocidad y estas condiciones de regeneración del filtro son, para empezar, muy complicadas y peligrosas para el usuario, y en segundo lugar violan la ley, porque manejar un vehículo en ciudad a más de 40 km por hora claramente resulta violatorio de la ley de tránsito. La camioneta se vendió como un producto tanto urbano como rural, es decir, apto para todo uso. Era una camioneta que en su publicidad decía que podía ser usada tanto en ciudad como en el campo, como en la ruta, es decir, una camioneta versátil. Cuando en la práctica, después de que muchos usuarios empezaron a encontrar inconvenientes y Fiat sacó un comunicado expresando que era importante cumplir con ciertas condiciones de la regeneración del filtro y demás, advertimos que en realidad esta camioneta tenía un uso limitado en ciudad, porque la misma empresa Fiat en este comunicado decía que no era recomendada para trayectos cortos. Obviamente que en ciudad siempre son trayectos cortos y por lo tanto el hecho de que no se cumplan las condiciones de regeneración, dice el mismo Fiat, que puede ser muy peligroso para el conductor, para terceros y por lo tanto provocar algún tipo de accidente si la camioneta tiene una falla en la ruta o en la ciudad o en el momento que la estén conduciendo. Por esto, y sobre todo por el hecho de que cuando se vendieron estas camionetas, la empresa a través de las concesionarias y los vendedores no le advirtió al usuario las dificultades que tiene la camioneta en su mantenimiento y en su conducción, la Cámara de Apelaciones considera que Fiat hizo un abuso de su posición dominante, no cumplió con el debido deber de información que tiene que dar a los usuarios y por eso ordena la sustitución de estas camionetas a través de una medida cautelar por una camioneta nueva de similares características y que no tenga el problema del DPF. Recordemos que esta cuestión del DPF se da en todas las camionetas de la marca Fiat Freedom Toro, las que son de la versión de caja manual, tanto la 4x4 como la 4x2, y que son de diésel, que tienen este sistema de combustible. En todas estas camionetas, y en el caso que analizó la Cámara fueron 4, lo que está diciendo la Cámara es: esto es peligroso. Además, hay un informe que elaboraron un equipo de ingenieros especialistas y que también determinan que el propio funcionamiento
de este filtro de partículas puede hacer que se dañe el sistema de motor de la camioneta y por lo tanto arruinar el vehículo y por lo tanto terminar en una situación muy peligrosa, además de la pérdida del valor del vehículo. A todos los usuarios que estén interesados en ver el fallo pueden acceder al sitio web de mi estudio jurídico abogadovergara.com.ar y ahí está publicada esta valiosa sentencia de la Cámara Séptima. Adicionalmente, esto pasó en mayo, en estos días de junio, recientemente ya están librándose muchas medidas cautelares dictadas directamente por el juez de primera instancia en los mismos lineamientos y criterios que fijó el juzgado de cámara. El juez de primera instancia está también librando un montón de medidas cautelares, con lo cual Fiat va a tener que sustituir muchísimas, posiblemente cerca de 100 camionetas de la cantidad de juicios activos que hay en la ciudad de Córdoba, tramitándose justamente reclamando por este vehículo Fiat Toro y los problemas que trajo. Es decir, que ahora ya no es la Cámara, sino el juez de primera instancia quien, siguiendo este criterio fijado por la Cámara Séptima, está ordenando a Fiat que sustituya todas estas camionetas por vehículos nuevos de similares características y como medida provisoria, como medida cautelar, hasta que se llegue una sentencia que termine con este juicio en definitiva y en el que por supuesto se pide además que se indemnice a los usuarios por los daños y perjuicios ocasionados. Un dato muy importante que también tenemos que recordar en relación a esta camioneta Fiat Toro Freedom es que además de los juicios individuales que en este momento están saliendo todas estas medidas cautelares, también existe una importantísima acción colectiva en curso. Una acción que inició la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos en representación de todos los que compraron estas camionetas, es decir, cerca de 15.000 personas que tienen y están usando posiblemente esta camioneta. La asociación los representa a través de una acción colectiva, representa a toda la clase y esta acción también está avanzando y lamentablemente en esta acción vemos que por el lado de la empresa Fiat pone una serie de obstáculos procesales tratando de impedir el normal avance de la acción. Básicamente, entre otras cosas, Fiat plantea que como se vendieron camionetas a la Policía de Córdoba y también al Ministerio de Seguridad de la Nación, Fiat pide que se cite a estas partes, una del Estado provincial y otra del Estado nacional, el proceso, para que también digan cuál es la situación con estas camionetas y se les dé intervención en el juicio. La asociación que representa a los consumidores se opone a la citación de estas partes porque considera que tanto la provincia como el Estado nacional tienen sus propios recursos para hacer un juicio y por lo tanto no son consumidores, sino que si quieren hacer una acción pueden iniciarla sin necesidad de intervenir en esta acción colectiva que lo que busca es representar a los consumidores para que de esta forma la acción tramite más rápido y por lo tanto se logre una solución pronta para todos los usuarios afectados. Todas estas acciones están tramitando en el juzgado de 41ª nominación de la ciudad de Córdoba y la Cámara que resuelve todo conflicto es la Cámara Séptima. Es decir, por un lado está la acción colectiva en la que se representa a los usuarios de la totalidad de las camionetas, cerca de 15.000 usuarios, según Fiat son más o menos las camionetas que ha vendido, y por otro lado los juicios individuales de aquellos usuarios que, apartándose de la acción colectiva, deciden accionar individualmente para reclamar por determinadas indemnizaciones que posiblemente en la acción colectiva no les sean reconocidas si solamente se quedan con la representación de la asociación. Por eso es que deciden iniciar un juicio individual para que vaya más rápido, para que sea relativo solo a su causa y así poder obtener una solución pronta y la sustitución a través de esta medida cautelar hasta tanto se obtenga una sentencia en definitiva. Esto es un gran avance de los derechos de los consumidores en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba y por supuesto también en el país, porque en definitiva esta es una acción colectiva que abarca a todas las camionetas vendidas en todo el país y también muchos de los que están litigando en este juzgado de Córdoba son de otras provincias, pero que han decidido que el mejor lugar para tramitar esta causa es la ciudad de Córdoba, justamente porque en Córdoba tramitan la gran mayoría de estas acciones y por eso es que es una noticia muy importante y muy esperanzadora para que se pueda llegar a una solución para todos estos usuarios que compraron una camioneta con la intención de usarla, con la intención de poder disfrutarla y se encontraron con un montón de problemas a través del comunicado que sacó primero Fiat y luego por los problemas reales que fueron viendo, que el servicio técnico no les da solución y que en definitiva necesitan que se les cambie este vehículo para poder hacer el uso original que tenían pensado al momento de la compra. Muchas gracias por la invitación y como siempre estaremos participando para seguir difundiendo los derechos de los consumidores.